Damos la bienvenida al webinar de hoy, Apraxia del habla infantil. Pedimos las disculpas, tenemos un problema técnico con la persona que va a hacer la presentación, así que por eso pedimos las disculpas. Así que mientras esperamos que todos puedan ingresar. Nuestro canal de comunicación hoy día, nuestro webinar va a ser nuestro chat, donde ustedes podrán dejar las consultas. Esperamos poder resolver a la brevedad el problema que tenemos técnico para que Sebastián Herrera, el fonoaudiólogo, pueda hacer la presentación. Denos unos segundos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfecto, Sebastián. Ya, perfecto. Ahora sí, yo estaba de un inicio, el tema es que no me hacía moderador. Lo otro Ya, es que la presentación no se me ve, dice, no se puede mostrar la presentación, no sé si la van a compartir conmigo. sí, nosotros la presentamos. Voy a ver cómo la compartimos contigo. Si no, la Perfecto. ponemos tú. Caro, Es que tendría que ponerla él, pues. dice que no ve la presentación. Ya, vuelvo a reiterar las disculpas por el atraso tuvimos el atraso técnico para partir nuestro webinar. Bueno, damos la bienvenida entonces a nuestro webinar Apraxia del habla infantil. Le damos la bienvenida a quienes nos van a acompañar hoy día. Sebastián Herrera, que es fonoaudiólogo, ¿ya? Y también quien nos acompaña, Sebastián, intérprete de señas. Damos la bienvenida entonces, Soledad. Hola, buenas tardes.
Perdonen, estos problemas técnicos. Soy Soledad González, profesional del Mineduc. Como señala María Paz, hoy día nos reunimos y vamos a hablar de la praxia del habla infantil. Como todos sabemos, la diversidad humana es la norma y está presente en las aulas de clase, por lo que hoy día educar en la diversidad, en contexto de diversidad, es una realidad que como sistema educativo tenemos la obligación de asumir. Y para ello existen una serie de dispositivos, normativas que nos permiten ir avanzando en eso. Por otro lado, sabemos que dar respuestas educativas que respondan a la diversidad de estudiantes, como son, por ejemplo, los niños con apraxia del habla infantil, nos desafía a todos a trabajar de manera colaborativa, porque los profesores solos, de manera individual, no pueden, digamos, dar pie a todo esto. Entonces, en este contexto y ante la petición de la familia de Apraxia Chile, entre las efemérides del calendario escolar 2025, se estableció el miércoles 14 de mayo, o sea, el día de mañana, el día de la concientización sobre el diagnóstico de apraxia del habla infantil. La apraxia del habla infantil es un trastorno neurológico que puede afectar de diversas formas la capacidad motora, las extremidades, la cara, el lenguaje y otros aspectos y que implica un problema de comunicación entre el cerebro y los músculos que se utilizan para hablar. Por lo tanto, la apraxia del habla infantil no es un retraso, no se caracteriza por un retraso en el desarrollo del lenguaje, sino que es un trastorno motor neurológico funcional que perjudica la producción de los sonidos del habla. Y en este sentido tenemos con nosotros al fonoaudiólogo Sebastián Herrera, que nos va a hablar de la apraxia infantil, de sus características y de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en el contexto educativo. Entonces dejo la palabra a Sebastián. Adelante, Sebastián, y te Bueno, dejo. buenas tardes. Primero que todo, dar las gracias por la invitación. El día de hoy estamos acá en una charla en donde tengo que hablar bastantes cosas en un tiempo acotado, así que espero ahí cumplir sus expectativas. Eh, Vamos a hablar de apraxia del habla infantil, pero antes de eso, vamos a ver los pasos para generar la palabra hablada. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, mucho cuando uno es padre o madre, piensa que el habla se va a ir desarrollando a medida que van cumpliendo los hitos, como una manera de estimulación del ambiente en conjunto con la genética. Pero ¿qué pasa cuando ese habla no se desarrolla de la forma correcta o como padres, como maestros, como profesionales nos toca recibir a niños que no logran comunicarse de la forma correcta y no logran satisfacer sus necesidades comunicativas en un sistema tanto escolar, familiar? Entonces, es muy crucial tomar en consideración todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque nos empezamos a alarmar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo puedo yo dar respuesta a estas necesidades que está presentando tanto mi hijo, mi estudiante o yo como terapeuta también quiero y necesito buscar respuestas para dar una atención lo más óptima posible? Entonces, esto es crucial lo que nosotros estamos desarrollando y qué bueno que el Ministerio de Educación también esté siempre dispuesto a escucharnos también porque este es un tema, un diagnóstico importante que tenemos que conocerlo. Entonces, lo primero, pasos para generar la palabra hablada. El primer paso es que la persona tiene una idea y esta idea la quiere decir. Es decir, todavía es un proceso cognitivo que ocurre en mi cabeza. ¿Sí? Yo quiero, por ejemplo, decir banana. Y para decir banana tengo que ir a mi almacén donde se encuentra esa palabra en mi cabeza y hacer una serie de procesos para que esa palabra luego pueda salir. ¿Ya? Entonces, la primera parte es que la persona tiene que tener una idea y luego esa idea la tiene que decir. Yo ahora estoy viendo mi presentación desde mi computador, por eso en ocasiones estoy cambiando, ¿ya? Paso número 2. A nivel cerebral se organiza el mensaje. ¿Cuáles son las palabras que quiero decir?
y en qué orden las debo organizar. Eso todavía es un proceso que ocurre netamente en la cabeza. Entonces, imagínense, yo tengo que decir una palabra y después tengo que recurrir a mi almacén de esa palabra y después tengo que saber cuáles son el orden para poder producir todo eso. Entonces, también es un proceso cognitivo complejo. Entonces, parte este proceso desde acá, desde lo cognitivo hacia luego lo muscular, hacia lo motor, que ya lo vamos a ver. Después, el paso número 3, ¿qué sonidos necesito y en qué orden deben estar para poder decir esas palabras? Por ejemplo, quiero decir la palabra banana. El niño tiene que saber que para decir banana necesito 4 sonidos, entonces por lo tanto tengo que hacer mucho movimiento. Entonces, si yo quiero decir banana, voy a tener que primero partir con los labios cerrados, luego abrir la boca para decir va, y luego voy a tener que subir mi lengua y luego bajar para decir na, banana. Entonces, es un proceso complejo que requiere cierto movimiento. Entonces, esos movimientos ya tienen que venir organizados. Y desde ahí parte el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces esos movimientos que yo ya debo tener organizados no vienen organizados y se me desorganizan al momento de hacer la bajada a mi boca, a mis labios, a mi mandíbula, a mi lengua. Ya voy a explicar más bien eso. Y paso 4. ¿Qué parte de los órganos necesito para la articulación? ¿Qué órganos deben moverse? Cuando yo ya tengo esta idea y cuando yo ya debo hacer esta bajada, necesito componentes que me permitan realizar ese movimiento, que son los labios, lengua, mandíbula, y por lo tanto tienen que organizarse esos movimientos. Entonces, cuando un niño tiene un desarrollo normal del habla, esos movimientos están organizados, esos movimientos son correctos, esos movimientos son fluidos. Pero ¿qué pasa? Que hay ciertos niños que no tienen esos movimientos fluidos, están totalmente desorganizados y la palabra banana sale cualquier cosa menos la palabra banana y no lo entendemos, ¿sí? Entonces, luego viene otro paso, que es el paso número 5, en donde se mueven los músculos del habla. Entonces, tenemos una serie de pasos previos para llegar a decir esta palabra. Y paso 6, la palabra hablada es ejecutada y el mensaje se produce con voz. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen del habla? Que es un movimiento motor complejo, en donde se reclutan cerca de 70 músculos y 8 partes del cuerpo para decir una palabra monosilábica, por ejemplo, de una sola sílaba, y podemos producir 14 sonidos por segundo. Entonces, ya vemos que es un proceso bastante complejo. ¿Y qué pasa cuando está afectado? Es justamente por qué nos reunimos hoy día. Yo no sé si los participantes están viendo mi presentación, ellos la ven, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué me dice apraxia del habla infantil? ¿Qué es lo que es su definición? Es un trastorno neurológico pediátrico que afecta la planificación, programación y ejecución de los sonidos del habla. Y la precisión y consistencia de los movimientos necesarios para hablar se ven disminuidos sin que haya deficiencia a nivel muscular. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un trastorno neurológico? Muchas familias, en ocasiones cuando le dicen que es un trastorno neurológico, se asustan. ¿Por qué? Porque mi hijo algo tiene que yo no sé lo que es. Entonces, más encima me dan el diagnóstico de apraxia, me dicen algo de apraxia, que es súper difícil también de pronunciar, más se asustan. Entonces, ¿qué quiere decir un trastorno neurológico? Hicieron un estudio a nivel cerebral, en donde estudiaron cerebros de niños que tenían desarrollo típico, también tenían apraxia y tenían autismo. ¿Y qué evidenciaron en estos cerebros? En los chicos que tenían desarrollo típico no había mayor alteración a nivel cerebral versus un chico que sí tenía una apraxia, en donde encontraron que las primeras manifestaciones eran a nivel frontal. Nosotros tenemos un lóbulo, adelante acá, que se llama el lóbulo frontal. Y en ese lóbulo es súper importante. ¿Por qué? Porque conlleva todo lo que es motor, todo lo que es movimiento.
¿Ya? Hay áreas especializadas que se llaman áreas motoras. Y ahí se encuentran áreas motoras y hay áreas premotoras que me van a permitir que yo realice diferentes tipos de movimientos. No solamente movimientos de habla, sino que también movimientos como cualquier tipo de ejercicio que yo pueda realizar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es un trastorno neurológico? Porque evidenciaron que habían mayor volumen cerebral en chicos que tenían apraxia a nivel frontal. ¿Sí? Entonces, por eso es un trastorno neurológico, porque hay cambios cerebrales a nivel frontal versus un niño que no tiene una apraxia del ala infantil. Ahora, esto también se complejiza un poco más, porque cuando evidenciaron, cuando habían autismo versus apraxia, es ahí en el Power ustedes van a ver que dice eh, ASD versus CAS. Eso es autismo versus apraxia, evidenciaron que tenía afectado el componente frontal, pero también un componente temporal, que es la parte que yo me estoy tocando con mi cabeza. ¿Y por qué la parte frontal con la temporal? Porque en la temporal se encuentran afectados, perdón, se encuentra mayoritariamente en las áreas del lenguaje, las áreas comprensivas y expresivas del lenguaje. Entonces, cuando yo tengo autismo, que ya lo vamos a ver, se complejiza aún más, porque también hay altas probabilidades que chicos con autismo puedan presentar una apraxia del habla infantil. Pero ojo, esto hay que tomarlo con mucha mesura. ¿Por qué? Porque no, niños que no hablen, no todos van a tener apraxia del habla infantil. ¿Ya? A esto hay que ser evaluado, tiene que ser evaluado por un especialista, tiene que ser escatimado, pero porque últimamente han llegado muchos niños que no hablan y todos pueden tener apraxia. No, ¿ya? Hay diferentes factores porque un niño con autismo no hable. Uno puede ser un factor simbólico, que el niño no sepa para qué es la palabra dame, para qué es la palabra más, por eso no la va a estar diciendo. Un factor sociocomunicativo, que es característica central del autismo, es decir, hay muchos chicos que a los 10 años comenzaron a hablar, pero comenzaron a hablar bien. Entonces, no tenían un trastorno del lenguaje o un trastorno del habla, sino que era un factor sociocomunicativo. No lo hacían porque no tenían la necesidad en ese entonces, pero sí a los 10 años, 11 años quizás comenzaron a hablar y comenzaron a hablar bien. También hay otro factor que es un factor sensorial, que quizás las señales auditivas no están llegando correctamente al oído y por eso no está pudiendo hablar. Y por último, también una apraxia del habla infantil. Entonces, no todo va a ser apraxia del habla infantil, ¿sí? Vamos acá. Luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? En el cerebro hay algunas regiones que no permiten que este desarrollo motor del habla se ejecute en forma coordinada y correcta para hacer la bajada a los músculos y las articulaciones, ¿ya? Hay muchos desafíos a nivel de coordinación, ¿ya? Entonces, supongamos que yo acá tengo acá mi boquita, mi lengua. Entonces, yo quiero decir la palabra banana y al hacer la bajada, tengo labios, tengo lengua, tengo mandíbula y al hacer toda esta bajada no se coordinan correctamente. Entonces, por lo tanto, como no se coordinan correctamente, el niño me va a decir, el niño pensó que quería decir banana, pero me puede decir na, me puede decir a, me puede decir ma, me puede decir mamana, sale cualquier cosa de la que él pensó, producto de que no hay coordinación entre toda la musculatura y todo lo que interviene, labio, lengua, mandíbula, ¿sí? Paladar y otra serie de cosas. Entonces, vamos a bajar las causas de la apraxia. Las causas de la apraxia generalmente son debido a un trastorno del neurodesarrollo. Como yo decía, la apraxia se puede dar purita, o también asociado a el autismo, asociado a síndrome de Down. También puede ser por un trastorno neurológico de base, por alteraciones genéticas, por infecciones durante la gestación, traumas del nacimiento y también causa desconocida. Hay apraxias que son
también hay apraxia genética. Muchas veces nosotros tenemos a chicos que vemos que puede haber un cuadro genético, mandamos a hacer unas pruebas genéticas y ahí estaba la apraxia del habla infantil, ¿sí? Ahora, el problema central de la apraxia es a nivel de la planificación, de la programación y de la ejecución, como yo lo estaba diciendo. Es decir, primero estoy pensando, luego tengo que hacer la secuencia y finalmente me sale el producto que era lo que lo que estaba diciendo. Es decir, primero pienso, luego organizo y cómo me va a salir esa organización es lo que está afectado. Entonces, la mayoría de de los y las estudiantes que presentan apraxia del habla infantil comprenden y saben lo que desean decir, pero se les hace muy difícil convertir ese pensamiento en palabras, productos de esta desorganización que hay entre el cerebro y la boca. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a entender? Es que muchas veces tiene muchos sonidos ese niño, pero cuando cuenta cosas solo se le entiende muy poco, o solamente los padres le entienden, o no se le entiende nada, o ese niño de repente puede hablar como un dibujo animado, o puede decir la U y también puede decir no, pero al momento de juntar para decir uno, está todo desorganizado y no logra decir la palabra. Entonces me dice U, O, pero no puede decir uno, a pesar de que puede decir U y que puede decir no. Y la prevalencia general de la apraxia es 1 a 2 de cada 1000 niños, según la clínica Mayo. Es decir, la apraxia pura, purita, sin ningún diagnóstico asociado, es baja la prevalencia. Pero ahora cuesta mucho encontrar una apraxia pura, que por lo general las apraxias mayoritariamente están asociadas a diagnósticos como autismo o como síndrome de Down o como cuadros genéticos. Entonces, puro encontramos apraxia, pero por eso la prevalencia es baja. Pero esto aumenta considerablemente cuando encontramos chicos con autismo, por ejemplo, aumenta de un 25 a un 30%. Por eso también es crucial que cuando veamos chicos que tienen autismo y tienen desafío en el habla, puedan realizar una evaluación para ver si presentan una posible apraxia del habla infantil, pero esta evaluación tiene que ser especializada con un fonoaudiólogo que se maneje en el área y en lo posible con los dos diagnósticos, tanto con autismo y tanto con apraxia, para hacer este diagnóstico diferencial. Ahora, en Chile no existe una prevalencia formal, producto de que si bien es un diagnóstico que va en alza, aún es poco conocido, tanto porque el sistema de salud como en el educativo no hay mucho estudio a nivel nacional y esto limita también la recabación de datos certeros. Esto sumado que la prevalencia va aumentando en comorbilidad con el autismo, es necesario cada vez recabar más datos y que la praxia se conozca, producto de que la praxia siempre ha existido. El tema es que ahora nosotros tenemos quizás los instrumentos, los estudios para poder detectarla y también poder intervenirla. Eso es crucial. ¿Sí? Y en el año 2023, la red de fonoaudiólogos Red Apraxia estimó que cerca de 400 familias presentaban el diagnóstico, de las cuales solo el 56,25% tenían tratamiento. Es decir, el acceso al tratamiento también es súper bajo. ¿Por qué? Porque hay que buscar fonoaudiólogos que sean especializados y que se manejen en el área. Y también, en lo posible, que tengan un poco de experiencia, porque es en ocasiones muy difícil de detectar, sobre todo cuando está asociado a otros cuadros. Este año 2025, el alza ha aumentado considerablemente, pudiendo llegar a doblar casi el año anterior. Y la severidad de la apraxia, existen 3 niveles de severidad y su severidad va a depender de los diferentes niveles de apoyo que yo le esté entregando en una evaluación. Por ejemplo, el chico con apraxia va a llegar y yo le voy a entregar diferentes pistas, diferentes apoyos, que pueden ser apoyos visuales, que pueden ser pistas verbales, que pueden ser gestos, y a medida que ese niño va rindiendo dentro de la evaluación, voy determinando esa severidad. Entonces vamos a encontrar
apraxias que son leves, apraxias que son moderadas y apraxias que son más bien severas. Entonces, ¿de qué va a depender esa severidad? La severidad va a depender de los avances que se pueda generar con las pistas que yo le estoy entregando en ese momento. También depende de la edad y de su concomitancia con otras condiciones del neurodesarrollo como el autismo, el síndrome de Down o cuadros genéticos. Y también se puede considerar la praxia del habla como una necesidad educativa en muchas ocasiones permanente, ya que si bien los cuadros leves y moderados muchas veces pueden evolucionar positivamente, generalmente cuando las asociamos a cuadros como trastorno del neurodesarrollo o condiciones del neurodesarrollo, puede permanecer durante toda la vida. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender de que la praxia permanezca o no? También de su severidad, porque hay muchos chicos que tienen 6 7 8 años y no logran equiparar su habla a su edad, entonces ya podemos pensar que esa praxia es severa, porque un niño de 8 años que esté hablando solamente con palabras aisladas o con pequeñas frases, ¿cómo llegó a los 8 años hablando así? Entonces, obviamente ese componente de habla me va a afectar muchos aspectos después a nivel escolar. Y ahora, ¿quién diagnostica la apraxia? El fonoaudiólogo es el que diagnostica, no el doctor, no el médico. El médico, ¿qué es lo que hace? El médico puede sospechar, o otros profesionales pueden sospechar que puede existir una apraxia de base, pero el que da el diagnóstico formal es el fonoaudiólogo. Por eso también es súper crucial que si ustedes detectan una posible apraxia, derivar al fonoaudiólogo para que hagan este recorrido y esta evaluación que se necesita para determinar si presenta o no apraxia del habla. Ahora, ¿cuáles son las principales señales que como educador o educadora puedes detectar para realizar una posible derivación? Lo primero, hay muchos estudiantes que tienen desafíos para hablar y esos desafíos van acompañados de mucho esfuerzo. Hay niños que muchas veces para decir mamá, con 5 años, 6 años, mueven su frente, mueven sus ojos, mueven sus cejas, mueven cualquier otro músculo y acompañado de su boca. Por ejemplo, me pueden decir mamá, abren exageradamente sus ojitos, acompañan su habla con otros componentes musculares, porque compensan, porque producto que el habla se le hace tan difícil, tienen que compensar con otra musculatura. Piensen ustedes cuando partimos en el gimnasio. Cuando uno va al gimnasio y no sabe hacer un ejercicio y toma una mancuerna, lo primero que hace es mover otra parte de mi cuerpo para poder compensar ese movimiento. Lo mismo, llevémoslo a nivel de habla. A nivel de habla, muchas veces si es que yo no puedo con la musculatura de los componentes propios del habla, voy a estar compensando con otros músculos, ¿sí? Y esos músculos pueden ser cejas, ojos, frente, entrecejo, ¿sí? Eso es una de las cosas importantes. Entonces, si ustedes ven que tienen chicos, estudiantes que se demoran mucho al poder hablar y cuando hablan hay demasiado esfuerzo visible, incluso pueden acompañarse con movimientos de cabeza o con otras partes del cuerpo para poder hablar, puede ser una señal de característica de apraxia del infantil, ¿sí? También en donde su nivel de habla no se relaciona con la edad que tienen. Ejemplo, tiene 5 años y habla con palabras sueltas o pequeñas frases. Entonces, vamos a encontrar niños que tienen 5, 6, 7 años, en donde ya deberían tener un habla acorde a su edad y muchas veces no lo logran. Entonces, vamos a determinar, oye, algo pasa acá porque este niño ya tiene 6 7 años y solamente me está hablando con palabras de 2 sílabas o solamente me está haciendo palabras cortas y nada más. Entonces, otro componente más en donde yo puedo determinar que algo está pasando o que pueda sospechar, ¿sí? Eh, Pueden presentar un habla también más infantilizada para la edad. ¿Ya? ¿Por qué este habla más infantilizada? Porque hay componentes que se ven afectados de la voz o aspectos prosódicos como la velocidad, en donde el niño al poder producir
la palabra, no logra coordinar con la salida también del aire y muchas veces esto afecta su producción de la salida de voz y este niño tiende a hablar más infantilizado. ¿Sí? Que es la edad que tiene. Entonces, de repente nos podemos encontrar con chicos que tienen 7 8 años que tienden a hablar como con una voz de 4 o 5 años. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Al contar algo de forma espontánea, su habla parece desorganizada y no se entiende el relato. Entonces, puede ser que este niño, a la repetición, y si ustedes le dicen como, le dicen, a ver, repítemelo más lento, ustedes se lo repiten y él lo vuelve a decir, parece perfecto. Lo puede repetir perfectamente, pero su discurso parece desorganizado cuando está contando algo. Es decir, le narran algo que pasó en el recreo, le quiere contar algo de una tarea, cuando él no pone su foco o no pone su atención en su habla, ahí también su habla parece totalmente desorganizada y no se le entiende. Puede tener preferencia por estructuras de sonido o palabras. Por ejemplo, solo habla con palabras de 2 sílabas y no logra palabras de estructuras más complejas. Hay chicos que pueden hablar solamente con vocales. Hay chicos que pueden hablar solamente con un sonido, es decir, solamente con la T, solamente con la K. Hay niños que se anclan a una porción de la lengua y no salen de ahí. Entonces, también podemos encontrar niños que hablan con palabras de 2 sílabas, de 3 sílabas, pero y le exigimos más y se desorganizan totalmente. ¿Qué quiere decir que se desorganizan totalmente? Que yo le estaba entendiendo una parte, pero luego no se le entiende. ¿Por qué? Porque se aumentó la complejidad. Ahora, en ocasiones no puede mantener el aire para decir una palabra y la corta. La velocidad del habla puede estar aumentada o enlentecida. Eh, Puede hablar solo con vocales o incluso no las tiene todas adquiridas. Eso también es una característica importante de la praxia. Sobre todo pasa en chicos que tienen 4 o 5 años que de repente dicen una A por una E, o no tienen una E, o no tienen una I, o solamente tienen 3 vocales. ¿Ya? Entonces, inclusive podemos llegar a ver niños que hablan con 1 o 2 vocales y no tienen nada más. Y al pasar a primero básico, tienen un desfase en todo lo que es el proceso de adquisición de la lectoescritura. Y ahora, lo primero, estrategias para el aula. Uno, yo no sé si están viendo la presentación porque aquí veo algunas fotos, puse, pero si no la voy a tratar de hacer lo más esquemático posible. Ofrecer opciones verbales. Acostúmbrense a ofrecer opciones verbales en vez de hacer demasiada pregunta, de tipo sí, no. Puedes decir, ¿quieres ir al baño o quieres ir al recreo? ¿Vas a sacar el cuaderno o el estuche? ¿Te gusta la manzana o el yogur? ¿Te vas a casa o al parque? Generalmente, si yo hago mucha pregunta, coloco carga en el niño y muchos no quieren hablar. Entonces, por lo tanto, si ustedes van a tener algunos estudiantes que hablan muy poco y donde es difícil escucharle su voz, muchas veces ocupen opciones verbales. Denle 2 opciones de lo que crean ustedes que él pueda querer hacer en ese instante o en ese momento. ¿Ya? Eso es crucial. Ahora, también enfocarse en palabras poderosas y funcionales. En la sala de clases, si tenemos apraxia severa de niños que hablan muy poco, es crucial que en conjunto con los terapeutas, los profesores, enseñen palabras poderosas, enfocarse en cosas que ustedes crean que el niño ocupe mucho dentro de la sala. ¿Ya? Enseñe palabras poderosas que ayudarán a ese estudiante a comunicar lo que quiere, necesite o siente. Esto puede incluir nombres de algunos compañeros, profesores o rutinas escolares cotidianas. Entonces, también podemos enseñarle el nombre de algunos compañeros, de profesores, de alguien con el que se relacione mucho. Y no solamente quizás puede ser de forma verbal, sino que también muchas veces vamos a tener que poner, que ya lo voy a hablar, apoyos visuales. Y porque eso también son importantes los apoyos visuales. Pero también enseñémosle estas palabras y que enseñar no significa enseñársela a hablar, sino que démosle apoyo quizás escrita, una imagen o enseñarle a hablar
pero que sean palabras poderosas, que esté ocupando siempre dentro de la sala de clase. Entonces, puede reforzar algunas palabras de forma verbal o en pictograma, dependiendo de la necesidad del usuario. Por ejemplo, dame, más, mío, yo, mochila, recreo, lápiz, cuaderno, sentarse, colación, baño, comer, pintar, recortar, escribir, trabajar, guardar, que son palabras que se ocupan constantemente, todos los estudiantes ocupan esas palabras, ¿ya? Y yo las sé porque yo trabajé 8 años en educación, entonces sé que los niños ocupan palabras poderosas dentro de la sala de clase, ¿ya? Y recuerde que en ocasiones no es necesario que las diga a la perfección, lo importante es la comunicación y el mensaje que quiere entregar, ¿ya? Entonces, también ojo con eso, no centrarnos del todo en exigir la palabra correcta. Si yo entendí esa palabra, la refuerzo positivamente y, y también trato de darle, como enseñarles desde un aspecto positivo a mi estudiante, porque hay chicos que tienen 6 7 años que ya son totalmente conscientes que tienen desafío en el habla. Entonces la vergüenza empieza a aparecer, hay niños que son bastante tímidos. Entonces, si ellos se dan cuenta que constantemente uno está colocando el foco en su habla, puede inclusive el niño manifestar más sintomatología, ¿ya? Inclusive puede acompañar su apraxia con tartamudez, por ejemplo, por esta señal de estrés que el ambiente puede y está generando, ¿sí? Ahora, usar menos lenguaje cuando trate de obtener habla. Cuando le hable a su estudiante para obtener respuesta verbal, usar menos palabras para que pueda enfocarse en cada sonido y sílaba que usted está diciendo. Intente simplificar sus palabras con la finalidad de que pueda seguir el hilo de la conversación. Entonces, yo sé que dentro de la sala de clases no hay tanto tiempo para enfocarse en un estudiante, pero yo me refiero con esto a que si el estudiante se va a acercar a uno de ustedes como profesores o a uno de los asistentes de la educación, tratar de irnos directamente a lo que yo quiero conseguir o lo que yo quiero que él me diga. No darle tanta introducción o que él o exigirle tanta introducción a él, sino que voy evaluándolo de acuerdo a su nivel de habla que esté presentando. ¿Ya? Entonces, por eso también tratemos de simplificar las palabras con los que nos estamos relacionando con los estudiantes. Si yo veo que un estudiante tiene muchos desafíos para seguir mi discurso verbal, lo hago un poco más lento. Ahora viene el chat que salía que estaba hablando un poco rápido. El tema es que son solamente 50 minutos y tengo que hablar un montón de cosas, así que por eso lo estamos haciendo un poquito más rápido, ¿ya? Pero es súper crucial darse cuenta de esas cosas. ¿Qué más? Tener un panel con apoyos visuales de frases que más se ocupan en la sala. Esto es súper importante y esto está descrito, de hecho, está estudiado que los apoyos visuales da lo mismo lo que sean. Da lo mismo lo que sean. Si son pictogramas, si son imágenes. Uno, los apoyos visuales disminuyen la carga cognitiva. ¿Y qué quiere decir que disminuyen la carga cognitiva? Es decir, el niño se va a enfocar directamente en lo que tiene que decir o en lo que tiene que hacer al ver la imagen, ¿sí? En cambio, si yo le doy mucha introducción verbal a un chico que apenas se está batiendo con palabras, va a hacer mucho ruido para él y quizás va a poder decir lo primero o lo último que yo estoy tratando de que diga. Entonces, punto uno, los apoyos visuales eliminan mucho la carga cognitiva. ¿Ya? Y con esto no solamente me refiero a pictogramas, sino que también pueden ser apoyos en explicarles mediante un video, mediante una acción, lo que el chico tiene que realizar o la niña o el niño tiene que realizar. Entonces, por lo tanto, tener un panel con apoyos visuales de frases que más se ocupan en la sala también puede ser una muy buena opción. A mí me gustan estos paneles que son hacia abajo y estos paneles que son hacia abajo permiten al niño darle también organización, temporalidad de lo que tiene que estar haciendo. Entonces, los apoyos visuales por largo tiempo se han asociado al autismo y no solamente es en el autismo, sino que también permiten que el niño sepa lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer antes, lo que tiene que hacer después. Y hicieron un estudio en donde mostraban una imagen y mostraban un texto escrito en donde el niño se demoraba, no sé, de 1 a 10 milisegundos en comprender la imagen, en cambio un texto escrito o un texto hablado se demoraba 4, 5 segundos.
Entonces, muchas veces una imagen es más que 1000 palabras. ¿Ya? Entonces, siempre, siempre, siempre los apoyos visuales van a ser nuestros aliados en nuestro, ya puede ser dentro de la sala de clase, pero obviamente elegir los correctos y no saturar, porque también puedo estar saturando. ¿Sí? Eso es importante. Otra cosa crucial, estrategias visuales. Si tienen sistemas de comunicación, facilitar su uso en sala y en diversos contextos. ¿Qué son los sistemas de comunicación? Los sistemas de comunicación son los apoyos que muchas veces van a suplir esta habla que el niño está trabajando o está en proceso de desarrollar, pero todavía no cuenta con la eficacia o todavía no satisface totalmente sus necesidades. Entonces va a requerir un complemento, un sistema aumentativo o un sistema alternativo, y que puede ser un iPad con un sistema de comunicación que tenga una salida de voz, o puede ser un cuadernillo de comunicación con pictogramas. Entonces, es crucial que los profesores o, o los asistentes de la educación faciliten el uso en todos los contextos posibles. ¿Por qué? Porque está archiestudiado que los sistemas de comunicación apoyan el proceso de habla, en ningún caso lo inhiben. Pero aquí hay que hacer una diferencia. No porque yo coloque un sistema de comunicación, ese niño va a hablar. Claramente requiere tener su sistema de comunicación y paralelo tener una terapia de apraxia, sí o sí, ¿ya? El sistema de comunicación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bajar un poco el estrés que demanda estar inserto en un mundo social en donde se me exige mucho, pero yo no tengo las competencias todavía para dar respuesta a eso. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, es fundamental siempre en chicos que ustedes van viendo que no le entienden como profesores o no llegan a él por el tema del habla, conversar los profesionales del sistema del programa de educación, perdón, los profesionales del PIE, ¿para qué? Para que vean si pueden incluir un sistema de comunicación, porque quizás ese habla se va a demorar un montón en aparecer. Entonces, ese niño también tiene que participar en su sistema escolar. Entonces, por lo tanto, primero démosle un piso comunicativo y después le damos un piso de habla para que vamos trabajando en eso, ¿sí? ¿Ya? Ahora, adaptaciones curriculares. Muchos estudiantes con apraxia pueden tener necesidades educativas importantes en su proceso escolar, por lo tanto es necesario pesquisarlas y dar respuesta a estos desafíos, ¿ya? Entonces podemos tener eh, desafíos como dificultades de aprendizaje, sobre todo chicos que ya pasan a primero básico y tienen una apraxia muy moderada o severa, sí o sí va a impactar en el proceso tanto de lectoescritura y también desafíos de aprendizaje como adquisición de la lectoescritura, adquisición de la escritura, también yo tengo acá dislexia y producción de textos una vez que aprendan la escritura. Entonces, sí o sí esto puede impactar. Hay en chicos que nosotros hacemos todo lo posible para avanzarlo lo máximo antes de que lleguen a primero básico, sobre todo aquellos que ingresan tempranamente a terapia, en donde no tienen tantos desafíos en la lectoescritura. De hecho, algunos los sacamos hasta leyendo lo básico para prevenir. Pero ¿qué pasa con estos chicos que sí o sí van a tener desafíos? Es donde ahí tenemos que darle respuesta a estos desafíos que ustedes pueden ver. Y yo sé que más de algunos profesionales o profesores han visto chicos que tienen muchas dificultades en todo lo que es la lectoescritura, sobre todo. Entonces ahí es donde tenemos que dar respuesta a eso, ¿sí? Ahora, dice así, adaptaciones curriculares. ¿Todos los estudiantes aprenden de la misma manera? ¿Todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo? ¿Qué enseñanza se exige? Muchas veces la barrera está en el currículum y no en el estudiante. ¿Y por qué? Yo tenía un caso de una chica que tenía una apraxia muy heavy, pero ella súper bien, su sistema escolar lo iba cursando bien, le entregamos todos los apoyos necesarios, pero tenía una prueba y esa prueba, el objetivo no era evaluarle la escritura, pero ahí cuando le entregaron esa prueba se la pusieron mal a la respuesta porque le evaluaron la escritura y no le evaluaron el contenido, lo que ella estaba diciendo, que la respuesta estaba bien, pero le evaluaron la escritura.
Una niña que iba en cuarto o quinto básico. Pero en la prueba el objetivo nunca era evaluar la escritura. Entonces, ¿qué yo quiero evaluar en esa prueba? Y esa chica que tiene una praxia que va avanzando súper bien, ¿le quiero yo evaluar la escritura o quiero evaluar lo que ella aprendió? Entonces, quizás a lo mejor se lo iba a preguntar de otra manera para ver si se sabía o no. Entonces, muchas veces el tema está en el currículum más que en el estudiante. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante de repente tener en claro qué indicadores estoy evaluando y por eso también hacer estas reuniones de coordinación con el programa de integración. Es crucial. ¿Sí? Y ahí nosotros reclamamos y en realidad nos encontraron toda la razón po. Y subieron la nota, porque en realidad en el objetivo de ningún punto de vista era evaluar la escritura, no estaba expresado. ¿Sí? Más si era una chica que siempre preocupada de su estudio. Adaptaciones curriculares, adaptar rúbricas donde se evalúen aspectos como habla claro y fluido, ocupa una voz fuerte y proyectada, su articulación es clara, demuestra confianza en su enunciado. De repente hay rúbricas que evalúan eso. Entonces, obviamente en un chico con apraxia va a tener ese punto afectado. Entonces no lo puedo yo escatimar, no lo puedo evaluar porque quizás por mucho tiempo lo va a tener afectado. Entonces es parte es una condición que se está trabajando. Entonces tampoco lo puedo evaluar, ¿ya? Porque no es algo que es algo que él no puede cambiar en el momento, ¿sí? La lectoescritura es un proceso que toma tiempo en desarrollarse en estudiantes con apraxia y puede que no siga el mismo ritmo que sus pares. Y es necesario evaluar con el equipo del programa de integración escolar el plan de apoyo individual, si así lo requiere, o un plan de adecuación curricular individual PASI, dependiendo de cada caso, con la finalidad que el estudiante logre cursar exitosamente los objetivos propuestos para él. ¿Sí? Y se requiere evaluar un objetivo de aprendizaje en lo posible, ocupar diferentes opciones y modalidades. Ejemplo, hay niños más grandes que se dan cuenta de sus desafíos en el habla y evitarán las exposiciones orales frente a mucha gente. Se puede cambiar por un trabajo, un dibujo o una maqueta. Entonces, sobre todo en estos chicos que tienen muchos desafíos expresivos, que ya llegan a la adolescencia o son preadolescentes y se dan cuenta de estos desafíos, quizás puedo yo adecuar la forma en que lo estoy evaluando, ¿sí? Y la lectoescritura, si el estudiante recién se encuentra iniciando el proceso de lectoescritura, intenta realizar un plan de habilidades de conciencia fonológica lo más nutrido posible. Esto es de Harris del año 2018. Un plan de conciencia que incluya conciencia léxica, discriminación auditiva, funciones ejecutivas, rimas, sonido inicial vocálico, segmentación de sílabas. Pero ojo, en niños con apraxia tienen contraindicaciones segmentar. Es mejor alargar el sonido que segmentar. ¿Por qué? Porque de repente hay chicos que están en terapia de apraxia y la apraxia hay una dificultad en coarticular. Hay muchos niños que me pueden decir pato, pero lo hacen así, pato, porque no pueden coordinar todavía para poder coarticular correctamente. Entonces, en esos niños hay contraindicaciones en el sentido que si yo paso mucha segmentación silábica, estoy reafirmando que sigan hablando en estacato. ¿Qué quiere decir en estacato? Que sigan cortando esta palabra. Entonces, por lo tanto, es mucho mejor alargar que acortar. Pero entiendo que la segmentación silábica es algo que se tiene que pasar en lo posible. Siempre recargarle que es un trabajo netamente para que se dé cuenta que las palabras se dividen en unidades más pequeñas como en la sílaba o en sonido, pero rápidamente tenemos que enseñarle que las palabras no se cortan y que la palabra muchas veces si él quiere cortar es mejor alargar, en donde yo puedo decir pato en vez de decir pato, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema de la praxia es que coarticulen, en que peguen una sílaba con otra, ¿sí? Ahora, reconocimiento de sílabas, manipulación de sílaba, conciencia fonémica. Me quedan unos minutitos ya porque tenemos tiempo, así que y las investigaciones, miren, esto es importante, las investigaciones han demostrado que un predictor importante del desarrollo de la alfabetización es la conciencia fonológica. Tal vez los predictores más importantes del desarrollo de la alfabetización sea el desarrollo posterior de habilidades de conciencia fonológica, como es la segmentación y la manipulación de sonido. Por lo tanto, muchos chicos que están en
en tratamiento y no han pasado primero básico, y lo que yo sugiero es el segundo semestre de kinder hacer un plan de conciencia fonológica muy, muy, muy nutrido. ¿Para qué? Para prevenir estos desafíos que se nos vienen en el acceso a la lectoescritura después, que incluya todos los aspectos que yo ya mencioné. Y lamentablemente no les puedo mostrar video. A mí generalmente me gusta hacer mis proyecciones con video, que todo quede más claro, pero ya quizás van a ver las instancias para eso. Lectoescritura inicial, madurar el reconocimiento de vocales. ¿Qué pasa cuando hay niños que ni siquiera tienen las vocales maduras? En primero básico, lo primero que tengo que hacer es madurar las vocales. ¿Por qué? Porque las vocales es el piso para eso. Entonces tengo que madurar estas vocales. Y luego comienza con una letra. Si es con la letra M, es necesario que él o la estudiante la reconozca muy bien, tanto en sílabas como en palabras bisilábicas, para recién pasar a la otra letra. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Al igual como en la terapia de apraxia. En terapia de apraxia se trabajan con un set de muy poquitas palabras, en donde tengo que constantemente estar repitiendo esa palabra con diferentes pistas para organizar todo el cuento de lengua, labio, mandíbula y otros aspectos. Entonces, al igual que en la terapia de habla, tengo que enseñarle repetitivamente una letra o una consonante. Y si yo voy a pasar a otra consonante, tengo que asegurarme que por lo menos sepa reconocer la M en sílabas y en palabras bisilábicas. Y lo otro, intenta que la otra letra no sea similar en sonido y punto de articulación que la primera que enseñaste. Puedes seguir con una S o una L, evita continuar con una P porque se confundirá. Si ustedes pueden hacer lo siguiente, hagan una M, hagan una P, es muy, muy similar y los niños se confunden. Entonces, traten de alejar, primero trabajo una consonante y luego alejo lo más posible con la otra consonante, y lo que me alejo quiere decir visualmente. Por ejemplo, una L es muy distinta a una M. Ojo con eso. Y lo que indica la bibliografía es que no puedes pasar de una cuarta, no puedes pasar a una cuarta letra si no tienes tres letras bien adquiridas. Piensa que el trabajo en apraxia a nivel del habla es repetitivo. Lo mismo tiene que ser a nivel de lectoescritura. Esto lo dice Levin en el año 2020. ¿Sí? Y me quedan las últimas dos diapositivas. Y la lectoescritura de frases. Avanza frases de dos palabras. Puedes apoyarte de lectura global, donde una palabra permanezca estable y la otra cambie, sin incluir a un artículos o nexos. Los artículos o nexos muchas veces para los chicos con apraxia es muy difícil de pesquisar. Entonces, por lo tanto, se trabaja con palabras largas. Perdón, con palabras largas sí, no incluyo al tiro los artículos o nexos. Entonces, mamá pan, mamá pipí, mamá popó, en donde una palabra que es mamá permanece estable y la otra se cambia. ¿Sí? Y por último, lectura de textos. Intenta ocupar textos cortos con apoyos visuales y espacios separados por palabras. Entonces ahí a mí me gusta trabajar mucho con la granja naranja. ¿Por qué? Porque la granja naranja tiene una metodología de trabajo, sobre todo en chicos con apraxia, en donde yo divido palabra por palabra y primero se la voy enseñando como un canto. ¿Qué quiere decir esto? En esta granja naranja de limones y de soles. Le enseño una parte y netamente los niños se la aprenden por memoria. Y a ver de nuevo, en esta granja naranja de limones y de soles. Y después vamos de nuevo, ocurre toda clase de cosas, ocurre toda clase de cosas. Primero se la enseño como una especie de canción, una especie como de cantito, y después que ya la trabajamos completamente, ¿dónde dice granja? ¿Dónde dice naranja? ¿Dónde dice clases? Y las vamos pintando. Entonces, le enseño un poco a trabajar desde la oración, pero luego nos vamos a la palabra y a los niños les gusta un montón. Tengo unos casos muy lindos en donde hemos avanzado mucho a través de la granja naranja, en donde tiene una metodología de trabajo y espero pronto más adelante hacer un curso de eso. Y nada, hemos terminado la presentación, disculpen, pero yo nunca he expuesto en Teams, siempre lo hago en Zoom, así que no sé cómo es esto. Así que eso por ahora. Muchas ¿Sí? gracias. Muchas gracias, Sebastián.
Ahora vamos a ver algunas preguntas que hayan salido en el chat. María Paz, no sé si tú has visto las preguntas. Sí, preguntaban si se recomendaba enseñar lengua de señas a los niños que tienen apraxia severa. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a depender también de las familias, de los que quieren la familia. Yo siempre es súper consensuado todo esto con la familia. Se me olvidó este punto importante. Gracias también a la familia Apraxia y muchas otras agrupaciones, hemos llegado a lo que hemos estado con la Apraxia. Entonces, siempre todo es consensuado con la familia. Si la familia quiere lengua de señas, podemos enseñar lengua de señas. Pero si va a estar en tratamiento de apraxia, yo no recomiendo mucho la lengua de señas. ¿Por qué? Porque los estímulos van a estar compitiendo en el cerebro. Le voy a estar enseñando ciertas señas, pero a la vez le voy a estar enseñando que hable. Entonces va a tener que estar haciendo dos movimientos a la vez y va a ser muy complejo para el niño. Entonces, lo que tienen que hacer es elegir uno. Y si va a estar en terapia de apraxia, lo que yo sugiero que sea solamente habla, que no ocupen gestos porque voy a estar viciando todo esto. ¿Sí? Voy a estar entregando otro componente de complejidad que es innecesario. ¿Sí? Vale, no sé si tienes tú otras consultas, porque lo demás se preguntaban por la presentación, si dónde se iba a subir la grabación. Ustedes saben que siempre se sube por canal de YouTube, todas las presentaciones. No sé si hay otra consulta con temas No, más María Paz, técnicos, ¿no? creo que no. Ya, sí, porque solamente tenía que ver, bueno, pedir las disculpas por todas las dificultades técnicas que tuvimos hoy día de poder empezar esta webinar, pero fue muy importante lo que Sebastián Herrera hoy día nos expuso. Así que quisiéramos agradecer su participación ya en el webinar de hoy, también a Sebastián Peña que nos acompañó con intérprete de señas. Hay una última pregunta que se preguntan a Sebastián si recomienda el trabajo clínico a nivel sensorio-motor como prompts o método Ventura en estos alumnos. Ya, ¿Qué sería la qué buena pregunta, porque de apraxia podríamos estar hablando un día completo, 2 días. Es muy bonita esta pregunta, ¿por qué? Porque la apraxia tampoco viene con purita, y hay muchos chicos que tienen desafíos sensoriales. Y la apraxia, los niños tienen aún mayores avances cuando yo detecto estos desafíos sensoriales y soy capaz de dar respuesta a estos desafíos sensoriales, pero al mismo tiempo del trabajo fonoaudiológico. Entonces, eh, la apraxia, cuando tiene estos desafíos sensoriales, o sea, el primero detectar, apoyarse a un terapeuta ocupacional, pero no que el fonoaudiólogo lo desligue, sino que el terapeuta ocupacional y el fonoaudiólogo manejen todo lo que involucra esto y trabajar a la par en este trabajo. Y lo que yo recomiendo, sí, me gusta mucho. Particularmente, voy a hablar desde yo como Sebastián Herrera, me gusta mucho PROM. Yo aplico mucho PROM y desde ahí, desde PROM, empiezo a emerger hacia otros diagnósticos. A mí no me gusta encasillarme netamente en un solo tipo de terapia, sino que yo hago terapia la necesidad que tenga el niño. Hay chicos que no dejan tocar su carita, los prompts son mapeos de la palabra, ya son toques que yo hago en la cara para sacar la palabra. Entonces, hay muchos chicos que no se dejan tocar la cara, entonces no le va a servir prompt, voy a ocupar un método quizás más basado en la imitación. Hay otros chicos que está tan desorganizada su boquita que requieren apoyos extra y quizás voy a ocupar otra terapia que se llama Toll Tools, que ocupan herramientas en su boca, pero a mí me gusta ver al paciente como la globalidad y según lo que necesite es lo que vamos a estar trabajando y interviniendo, ¿sí? Gracias, Sebastián. Hay una serie de otras preguntas, pero las vamos a recopilar nosotros, te las hacemos llegar para poder después responder a las consultas. Sí, ahí yo igual le voy a dejar en mi Instagram, fonopucabu, ahí está por si acaso en el chat, ¿sí? Así que muchas gracias por la invitación, de verdad muy agradecido, salvo los problemas técnicos, fue muy grato, salió todo muy fluido y nada, agradecerlo, esperamos que pueda hacer otra charla. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todos los que hoy día se unieron al webinar de hoy. Damos por finalizada la presentación.
a todos.